Muy buenos días, amigos y amigas. En este momento, aquí desde el grupo Sana Doctrina Bíblica, su hermano César Tuñón, con el deseo de compartir una lectura más de este libro que tengo aquí a mano. Yo espero que no se esté viendo al revés, pero igual, de igual manera, vamos a estar pues leyendo. Aquí, en este momento, vamos a leer el capítulo 2 que trata la cuestión decisiva. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a leer y a comentar algunos asuntos respecto a esta temática que precisamente causa mucha controversia. Saludamos a la hermana Mari González, viuda de Vigil. Dios me la bendiga, hermana. Dios me la bendiga. Espero que usted se encuentre muy bien, Bien, y leemos. Aunque la perspectiva histórica enriquece y nos ayuda a entender las inquietudes principales que están asociadas con la lucha por el ministerio femenino ordenado, la pregunta decisiva es: ¿qué dice la Biblia sobre este tema? Es importante, hermanos, que en toda cuestión que cause controversia dentro del cristianismo, nosotros vayamos a la Biblia. No tiene ningún sentido que simplemente sea nuestra opinión, sea nuestro parecer, o sea lo que hemos escuchado. Si la Biblia no lo dice, es mentira. Si la Biblia no lo dice, es una falsa enseñanza. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Los argumentos en defensa de la ordenación de la mujer, como vimos, con frecuencia emplean argumentos basados en el avance de la civilización, en la modernización de nuestros tiempos, en el progreso humano, en la creciente participación de la mujer en otras áreas de la sociedad, y no siempre da atención adecuada a los textos bíblicos relevantes. Yo con esto quiero decir, mis estimados hermanos, que en ninguna manera estamos menoscabando la figura de la mujer. Nosotros hemos dicho anteriormente, en estudios bíblicos anteriores, que el valor del varón y de la mujer son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque los dos fueron hechos a imagen de Dios. Por lo tanto, un varón no es más que una mujer y una mujer no es más que un hombre. Pero ¿qué hay de diferente? Los roles. Desde la creación, desde que Dios creó a Adán y luego le dio a Eva por compañera, Dios creó a ambos seres con distintos roles. El hombre no puede tener los mismos roles que la mujer y no los tiene, y la mujer no puede tener los mismos roles que el hombre y no los tiene. O sea, viceversa, ninguno puede tener el rol del otro. ¿Cuál fue el rol que Dios le dio a Adán como varón? Liderazgo. ¿Y cuál fue el rol que Dios le dio a la mujer? En primer lugar, ser complemento, en este caso a Eva, ser complemento de Adán y desempeñar tareas y circunstancias que al hombre le era imposible desarrollar por no ser mujer. Y de igual manera, nosotros hemos discutido aquí que en las sociedades antiguas, ¿quiénes iban a la guerra? Los hombres. Los hombres. Entonces, el rol del hombre era ir a exponer su vida en una guerra y que la mujer se mantuviese en su aldea, en su villa, en su casa, tranquila hasta que la guerra acabase. Las mujeres no iban a la guerra en ese tiempo. Hoy por hoy el reclamo que muchos movimientos, sobre todo el movimiento ateo feminista, lo que dice es que en el cristianismo se menoscaba la figura de la mujer y eso es totalmente falso. Entonces, seguimos. Aunque en nuestro deseo de seguir la verdad de Dios, debemos tomar en cuenta los tiempos en que vivimos, como por ejemplo, lo que nos enseñan las ciencias de apoyo para la teología,
como la psicología y la sociología. Vamos a prestar atención a esto que menciona aquí el pastor Augustus Nicodemo respecto a que otras ciencias apoyan la enseñanza bíblica o la enseñanza teológica respecto a esto. Dice, la teología se sirve de la psicología y la sociología. A fin de cuentas, el asunto solo podrá ser decidido realmente en términos de las escrituras. Por lo menos para las iglesias que se consideran reformadas y que suscriben confesionalmente a la regla de los reformadores, sola escritura, nuestro propósito en este capítulo entonces es señalar y examinar, aunque de manera breve, los pasajes del Nuevo Testamento que no pueden ser ignorados sobre la ordenación de mujeres a los oficios eclesiásticos. Entonces, pasajes del Nuevo Testamento usados para defender la ordenación de mujeres. Comenzamos esta parte analizando dos pasajes del Nuevo Testamento usados por los defensores de la ordenación femenina como evidencia de que las mujeres deben ser ordenadas al ministerio. Y se cita Gálatas 3:28, que para ellos es denominada la Carta Magna de la Humanidad. Este pasaje, aclamado por las feministas como la Carta Magna de la Humanidad, es sin duda el más usado por los defensores de la ordenación femenina. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La interpretación feminista interpreta, y valga la redundancia, la expresión todos sois uno en Cristo, significando todos vosotros sois iguales en Cristo. O sea, interpreta uno como iguales. De acuerdo con esta interpretación, el pasaje muestra que están abolidas todas las diferencias en la iglesia provocadas por raza, posición social o sexo. Todos son iguales. Con la venida de Cristo se acabó la distinción entre judíos y gentiles, entre esclavos y libres, y entre hombres y mujeres. Todos son aceptados en la iglesia, inclusive para ejercer actividades como iguales. En Cristo, así defienden los defensores de la ordenación femenina, volvemos al propósito original de Dios en la creación, que fue la plena igualdad entre hombre y mujer. La subordinación de la mujer al hombre, continúan diciendo, fue el resultado posterior de la caída. Y esto, según los defensores de la ordenación femenina, está en Génesis 3:16b, y no era parte de la creación original de Dios. Cristo vino para abolir la maldición impuesta por la caída, y en todas las dimensiones de la maldición sobre la mujer quedan anuladas. Impedir que las mujeres ejerzan puestos oficiales en la iglesia, argumentan, sería introducir una distinción basada en el sexo, lo que sería abiertamente contrario a la enseñanza de Pablo en este pasaje. Pero precisamente Pablo no está hablando de eso. Hay una regla, y no sé si usted en algún momento la habrá escuchado, hermana Male, que dice que todo texto fuera de contexto es un pretexto, porque yo puedo aislar un verso bíblico y con ese verso bíblico solito, aislado de lo que dice antes y aislado de lo que dice después, hacer una doctrina. Y hacer una doctrina totalmente errónea. Entonces, ¿qué es lo que dice ese pasaje? Y vamos a buscarlo. Voy a buscar aquí la Biblia y vamos a leer Génesis capítulo 3:16 para luego analizar entonces Gálatas 3:22. Génesis 3:16 parte B. Génesis 3:16 parte B, que es lo que arguyen los defensores de la ordenación femenina. Estoy leyendo la Reina Valera actualizada. Dice, y dijo a la mujer, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Dicen los defensores de esto, de la ordenación femenina, que no debe haber distinción en la iglesia porque Pablo anula precisamente esto. Pero vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Pablo entonces está diciendo que la mujer va a dejar de tener dolores en el parto.
A ver, díganme si después que vino Cristo y le asignó salvación a la mujer que cree, esa mujer que cree ha dejado de tener dolores de parto. Sigue teniendo dolores de parto. Entonces es un texto totalmente jalado de los cabellos. Ahora, vamos a ver Gálatas 3:28. Vamos a leer Gálatas 3:28, que es lo que ellos denominan como la carta magna de la humanidad, como dándole a ese versículo el título como que si fuera la Constitución o la regla. Bien, Gálatas 3:28, ¿qué dice? Dice Gálatas 3:28, dice, Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Ahora bien, vamos a leer todo el contexto. Esto a veces no le gusta a algunas personas, pero vamos a leer todo el contexto, porque no vamos a estar promoviendo pretextos para creer algunas cosas que no deben ser. Dice, desde el versículo 15, que es el contexto de este texto de Gálatas, dice, hermanos, hablo en términos humanos. Aunque un pacto sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, que es Cristo. Esto pues digo, el pacto confirmado antes por Dios no lo abroga la ley, que vino 430 años después para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa. Pero a Abraham Dios le ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. Antes de proseguir, aquí hay algo interesante. Él dice, miren lo que dice, que la promesa que Dios le dio a Abraham, se la dio a su simiente, no dice a sus simientes, como aquí en la Reina Valera actualizada dice, se la dio a su descendencia, no a sus descendientes. Entonces, ¿quién es esa simiente o quién es esa descendencia? Es Cristo. Entonces, esto que fue dicho por Dios a Abraham no fue invalidado posteriormente por la promulgación que la ley le dio a Moisés. Eso es lo que está diciendo. Bien, seguimos desde el 19. Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Por consecuencia, ¿es la ley contraria a la promesa de Dios? De ninguna manera. Porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. Pero antes que viniera la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor. En la Reina Valera dice nuestro ayo, en otras versiones dice nuestra nodriza o nuestra criadora, ¿verdad? De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Todos somos hijos de Dios, todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y entonces es ahí donde yo ya dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. A lo que se está refiriendo es que
todos somos uno en Cristo, porque somos todos parte del cuerpo de Cristo. Y esto logrado a través de la fe en Jesucristo y no a través de la ley, porque era imposible para cualquier persona alcanzar la salvación o la dignidad del perdón delante de Dios. La ley lo que hacía era que nos revelaba los pecadores que eran. Entonces, tanto mujer como hombre, si iban a la ley, se iban a encontrar con la dificultad de que esto no lo puedo cumplir porque soy incapaz por mi naturaleza caída de cumplir. Fuese hombre o mujer, fuese varón o hembra, fuese siervo o libre, fuese lo que fuese. Entonces, la Biblia lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que Dios hace una unidad entre varón y mujer. Todos tenemos la misma dignidad de poder alcanzar la fe, la salvación, perdón, a través de la fe en Jesucristo. No habla de alguna distinción de sexo, no. De hecho, pone de lado el sexo, pone de lado la distinción de esclavo o libre, pone de lado la distinción de judío o de gentil, de judío o griego, porque ya sea que fuese quien fuese la persona que pone su fe en Jesucristo para salvación, la va a obtener, independientemente de eso. Entonces, muy mal, y lo digo con bastante humildad, no queriendo pensar yo que soy la gran cosa o el gran intérprete de la palabra, es que esto está aquí claro. O sea, muy mal está utilizado por los feministas cristianos este pasaje como base para decir que hay precisamente fundamento para la ordenación femenina. Cuando este pasaje habla de que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, se está refiriendo precisamente a que cualquiera de estas personas llega a la fe en Jesucristo, porque a través de la ley no le era posible. Entonces, dificultades con esta interpretación. La interpretación feminista de Gálatas 3:28 conduce a algunos problemas exegéticos. Primero, en cuanto al contexto, ya como hemos dicho, Pablo escribe la carta a los Gálatas para responder a cuestiones que surgieron sobre la justificación por la fe en Cristo, en contraste con las demandas de la ley de Moisés y el papel de la circuncisión, del calendario religioso de los judíos y de las leyes dietéticas. En el capítulo 3, Pablo está exponiendo el papel de la ley de Moisés dentro de la historia de la salvación, que fue el de servir de ayo, de nodriza, de tutor, de criador, para conducir a Cristo. Con la venida de Cristo, continúa el apóstol, los de la fe ya no están bajo la ley de Moisés, sino que por el bautismo pertenecen a Cristo. La abolición de las diferencias mencionadas en el versículo bajo estudio son en relación a la justificación por la fe. Miren qué fácil es para cualquier persona aislar un texto y decir a los cuatro vientos una doctrina de que mira, ve, ahí dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer. Así que las mujeres pueden ser pastoras. Miren, han escogido el peor de los versículos para basar su teoría, porque ese texto no se refiere a eso. Seguimos. Por lo tanto, Gálatas 3:28 no está tratando del desempeño de los papeles en la iglesia o en la familia, sino de nuestra posición delante de Dios. El asunto de Pablo no es las funciones que los hombres y las mujeres desempeñan en la iglesia de Cristo. En este texto él no está tratando eso, sino la posición que todos los que creen disfrutan delante de Dios. Esto es, herederos de Abraham e hijos de Dios. En segundo lugar, Pablo fundamenta
la subordinación femenina, no solamente en la caída, sino también y principalmente en la creación. Y vamos a leer dos textos, Primera de Corintios 11, del 7 al 10, y luego Primera de Timoteo 2, del 12 al 15. Primera de Corintios 11. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 11, del 7 al 10. Y con esta parte entonces terminamos pues la emisión en vivo por hoy, invitándoles a cada uno de ustedes a que puedan compartir con nosotros de nuestro servicio de adoración desde las 10 de la mañana a través pues precisamente de este mismo grupo de Facebook. En el grupo está precisamente colocado un link al que pueden añadirse para poder participar con nosotros, o si no, venir a visitarnos físicamente. Estamos en el Tecal, en calle 17, calle 16, perdón, casa M341. Pero bien, vamos entonces a leer el texto, 1 Corintios 11, del 7 al 10. ¿Qué dice? Dice, el hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre, por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. No obstante, en el Señor ni el hombre existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre. ¿Qué hay en este pasaje? Bien, vamos a explicarlo rapidito. Aquí Pablo está hablando de la modestia de las mujeres en el culto y del atavío que debían tener en esa época. Muchos que me pueden escuchar ahora van a poder decir, pero César, ya no estamos viviendo en la época de Pablo. Es cierto, pero miren que las mujeres hoy siguen vistiendo diferente a los hombres. O sea, el que anda en esa onda de moda unisex, verdad que está precisamente promoviendo una desobediencia al orden que Dios estableció. Y aquí, en un culto público, Pablo le dice, las mujeres que se cubran. ¿Por qué? Porque la mujer es la imagen del hombre. Y el hombre no se cubra. ¿Por qué? Porque él es la imagen de Dios. Ahora, miren, Pablo se va al mismo momento de la creación, cuando dice, y termina explicando en los versículos posteriores, que el hombre no fue creado a causa de la mujer. Fue al revés. La mujer fue creada a causa del hombre. Viendo Dios que el hombre estaba solo, dice que le hizo ayuda idónea para él. Y lo hizo caer en un profundo sueño, le sacó una de sus costillas y formó a la mujer. ¿Y qué dijo Abraham cuando vio a la mujer? Cuando vio a Eva, dijo, esta es carne de mis carnes, hueso de mis huesos. Por lo tanto, será llamada varón. ¿De dónde procede la mujer? La mujer procede del hombre. Dios la tomó del hombre. Entonces, ¿por qué la creó? Porque el hombre estaba solo. Entonces, en la Biblia se nos habla de que hay un orden, no vamos a decir jerárquico, pero sí un orden de subordinación. Sí. En el mismo Antiguo Testamento y posteriormente en el Nuevo, Pablo lo reafirma. Entonces, no hay que reñir con eso. Definitivamente, si reñimos con eso, estamos riñendo con Dios. Porque el que le dio a Pablo esta revelación para que la pusiese en la escritura fue Dios. No ninguno de nosotros, no fue la cultura, no fue la sociedad, fue Dios precisamente. Entonces, el otro pasaje es Primera de Timoteo 2, del 12 al 15. Aquí estoy con la vista que me falla, hermana. Usted viera que yo tengo que usar como 4 lentes ya. Pero Primera de Timoteo 2, del 12 al 15. Primera de Timoteo 2, del 12 al 15. ¿Qué dice? Y leemos. Dice,
dice, porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar con tranquilidad. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Además, Adán no fue engañado, sino la mujer. Al ser engañada, incurrió en transgresión. Sin embargo, se salvará teniendo hijos si permaneciera en fe, amor y santidad con prudencia. Porque este es otro pasaje que cualquiera lo puede leer y dice, pero qué machista el Pablo ese. O qué machista Dios que inspiró eso. Bueno, el asunto aquí no es juzgar el machismo o no de este texto, sino la enseñanza que se quiere dar. Pablo que dice que él prohíbe, en la Reina Valera dice, no permito. Digo, es lo mismo, no permitir y prohibir es lo mismo. No permito a la mujer que hable, y aquí dice que enseñe. O sea, lo que se está aquí refiriendo es que Pablo dice, no permito que la mujer tenga oficio de enseñanzas sobre el hombre. ¿A quién Dios le dio desde la creación el liderazgo? Al varón. ¿A quién se lo dio en la sociedad? Al varón. ¿Y a quién se lo siguió dando en la iglesia? Al varón. Esto es palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué Pablo dice eso? Es que en los versos siguientes lo sigue diciendo. Porque dice, pues Adán fue formado primero, después Eva. Primero pone como causa o razón que el hombre fue formado primero. Por lo tanto, el ser formado primero le da un liderazgo natural al varón, tanto en la familia, en la sociedad y en la iglesia. Y luego, ¿qué dice? Dice, además, Adán no fue engañado, sino la mujer, que al ser engañada incurrió en transgresión. Lo que nosotros leemos en el texto de la Biblia que habla de la caída en el huerto es que la mujer se pone a conversar con la serpiente y la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. La primera mentira fue que Dios le había dicho que no comieran del árbol, de todos los árboles del huerto. Y Eva le responde de manera clara y le dice, no, de todo árbol del huerto podemos comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol del conocimiento del bien y del mal no podemos comer, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y entonces dice el diablo, habiéndole Eva dicho, no, solamente de uno, él nos dijo que no comieran, de todo lo demás sí. Dijo, pero es que no moriréis. Le siembra la duda a Eva. Y Eva, si hubiese sido obediente, y es ahí donde quizás muchas veces decir estas cosas de esta manera hiere mucho a la mujer. Pero si Eva hubiese sido obediente, Eva le hubiese dicho a la serpiente, serpiente, vete de aquí, ve que tú no tienes nada que conversar conmigo esto. Ya esto es una orden de Dios y punto. No, pero Eva le siguió la corriente. Y después que le dijo, no moriréis. ¿Y que siguió diciendo la serpiente, el diablo? Sabe Dios, el día que de él comieres serán abiertos tus ojos y seréis como Dios. Ahí Eva se envaneció, cayó en el engaño. Y lo que sigue diciendo el texto de la Biblia es que Eva vio que el fruto del árbol era agradable, codició, alargó su mano y comió. Y por ahí mismo le dio a Adán. Parece que Adán estaba cerca. Ahora, los dos incurrieron en desobediencia porque Adán debió decirle, hey, what happened contigo? Ya Dios nos dio una orden. Eva debió haberle dicho a la serpiente, hey, what happened contigo? El Señor nos dio una orden. No, los dos callaron. Pero la que cayó en el engaño de manera directa
fue Eva. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Ahora, ¿lo que Pablo está diciendo es mentira? No, no es mentira, es verdad. Entonces, basado en esto, Pablo dice que él no permite o él le prohíbe a las mujeres en las iglesias cristianas que él supervisaba como ministro del Señor, que no tuviesen ese liderazgo de enseñarle a ningún varón. ¿Por qué? Porque la mujer fue engañada. Y miren, a mí yo he estado analizando esto y comparando con la ortodoxia histórica, es decir, lo que la iglesia del Señor ha creído desde sus inicios respecto a esto. Y he tenido concordancia con algunos autores que dicen que precisamente la mujer no es apta para enseñar porque fue engañada, porque puede ser que en su enseñanza pública a un varón, la mujer lo puede engañar. Ahora, esto no es algo que sea una doctrina ortodoxa. Muchos piensan así, un buen número de personas, pero me llama la atención porque el apóstol Pablo dice, no permite a la mujer enseñar porque la mujer fue engañada primero. Es que para Pablo, mis estimados hermanos, quien es engañado no es apto para enseñar. De hecho, creo que ninguno de nosotros debemos ser aptos para enseñar en alguna manera, pero Pablo, en el aspecto genérico de los roles que debe cumplir el ser humano, varón y hembra, en la sociedad, en la familia y en la iglesia, le está diciendo el liderazgo pastoral de enseñar ante toda la grey va a ser del varón, porque el representante del varón en el inicio, que fue Adán, no fue engañado de manera primera, la mujer. Bien, entonces, habiendo leído estos pasajes, dice, Pablo argumenta en favor de la sujeción tosa. Él parte no de la teología de la caída, sino de la teología de la propia iglesia, de la relación entre Cristo y su iglesia, como en Efesios 5, 22 al 24. Vayamos a Efesios 5, 22 al 24. Efesios 5, 22 al 24 dice, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Dice que a sus propios esposos, no se sujete al esposo, ¿no? A sus propios esposos. Si las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Okay. Pablo ahora toca el tema de la sujeción de la mujer dentro de la familia. ¿Por qué la mujer debe estar sujeta a su esposo? Porque dice, la iglesia es mi esposa y ella está sujeta a mí. Yo soy el esposo, dice Cristo. La iglesia es la esposa y la iglesia está sujeta a mí. Esa misma razón. Las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos, a sus propios esposos. Cristo, como marido de la iglesia, demanda de la iglesia total sujeción. Por lo tanto, Pablo, tomando esa figura, dice, las mujeres sujétense en casa a sus propios maridos. En tercer lugar, Pablo no está enseñando en este pasaje, ni en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento, que Cristo ya abolió en esta presente época total y plenamente los efectos del pecado y los castigos impuestos por Dios al hombre y la mujer desde la caída. Si no, Pablo lo hubiese dicho. Todavía hay aspectos o dimensiones de la era venidera que aguardan pleno cumplimiento cuando Cristo vuelva. Por ejemplo, Cristo ya reina, pero no todo está sujeto plenamente a él. Ya tenemos la vida eterna y ya fuimos resucitados con Cristo, más aún no estamos libres de la muerte impuesta por Dios a Adán en Génesis, y eso es cierto. Cristo va a volver, él venció sobre la muerte, nos hizo libres, ya la muerte no se puede enseñorear de nosotros para separarnos de Dios, pero todavía los seres humanos morimos, ¿verdad?
dice, la nueva creación ya fue inaugurada, pero aún no vemos presente la creación librada de la sujeción a la corrupción, como dice Romanos 8, del 8 a 25, donde un pasaje, un verso en especial dice que la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Eso todavía no se ha dado, pero sabemos que la creación va a ser librada. Entonces, Dios no ha roto todavía ninguno de los aspectos de castigo que le dio tanto al varón como a la mujer y aún a la serpiente, que también tomó de lo suyo en esa ocasión. Satanás ya fue derrotado conforme a lo prometido en Génesis, pero aún falta su destrucción final. Los creyentes ya entraron en el descanso de Dios, pero aún no están exentos del trabajo arduo al cual la humanidad fue sometida después de la caída. Las mujeres cristianas no están libres de los sufrimientos de parto por estar en Cristo, como dije yo en un inicio. E igualmente no deben esperar estar exentas de la subordinación que fue determinada en la creación y reforzada en la caída. La plena redención de estas cosas y las que aún afligen a los cristianos, hombres y mujeres, ocurrirán plenamente cuando el Señor Jesús traiga el reino de Dios en plenitud. Por lo tanto, no se puede usar Gálatas 3:28 como fundamento para la ordenación femenina, sin que se haga violencia al contexto original y sin que se ignore la enseñanza de Pablo sobre el cumplimiento aún venidero de la plenitud de las bendiciones de Cristo. Bueno, mis estimados hermanos, vamos a dejar eso por ahora. Sé que algunos nos estamos preparando para viajar, ir a nuestros respectivos lugares de adoración al Señor. Entonces, vamos a continuar posteriormente. Y yo les digo nada más, hermanos, y les exhorto a que vayamos a la Biblia. Vayamos a la Biblia. Hay un pasaje donde el apóstol, no recuerdo si es Pedro o Judas, pero uno de ellos dice que en los postreros días, teniendo comezón de oír, la gente iba a amontonarse. ¿Ante quién? Ante falsos maestros. Y el querer que las mujeres sean ordenadas es una falsa enseñanza, porque no ha sido la práctica desde los inicios de la iglesia, ha sido una práctica moderna que ahora quieren imponer políticamente. Hermanos, entonces habría que poner preso a Dios mismo, que Él fue que estableció eso así. Así que, hermanos, yo les indico, nada más les exhorto, les aconsejo que vayamos a la Biblia. De esta manera, entonces, me despido. Gracias, hermana Mari, por su conexión. Me alegré mucho el día que la vi por acá. Espero que un día nos pueda visitar acá. Bueno, bendiciones. Saludos. Me saluda a Jennifer y a sus lindas nietas. Dios me las bendiga. Amén. Amén. Amén.